tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a quienes nos acompañan a estas charlas educativas y médicas en esta jornada de Juntos contra el Cáncer de Colon. Gracias al Comité de Organización de la Asociación Pro Hospital San Rafael de la Fuente y también a Eurofarma, quienes nos brindan la conexión y nos facilitan todo este streaming en redes sociales. Hoy vamos a iniciar con una charla muy importante y el tema es tengo enfermedad inflamatoria intestinal. Esta nos la va a presentar el doctor Oscar González, él es gastroenterólogo y endoscopista del Hospital Calderón Guardia en San José, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida para que inicie de una vez la presentación. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme la oportunidad hoy de compartir con todos ustedes. Muchas gracias al doctor Moreno, que sé que está haciendo toda una labor grande de organización. Muchas gracias a la Asociación del Hospital de Alajuela por permitirme participar hoy con ustedes en esta actividad. Deseándoles los éxitos más importantes en todos estos días en esta actividad tan bonita que están haciendo de concientización, de información en la lucha, en esta ocasión, contra el cáncer de colon, que sigue siendo una enfermedad que tanto afecta a los costarricenses, a nosotros, a nuestras familias. Yo he tenido familiares que han muerto de cáncer de colon y me siento muy a gusto hoy de poder compartir con ustedes y poder participar en esta actividad. Antes de que durante la tarde y el resto de estos días empiecen a entrar más directamente en materia con lo que es el cáncer de colon propiamente y lo que es el proceso de formación del cáncer y sus abordajes por los especialistas respectivos. El día de hoy yo voy a hablarles de una condición particular, de una enfermedad que cada vez estamos viendo de forma más constante en el país y que tiene una relación implícita con la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, pero en una población que se nos tiende a salir por lo usual de lo que nosotros consideramos y que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre este tema yo voy a hablar hoy de sus síntomas, de cómo facilitar o cómo llegar pronto a un diagnóstico de esta enfermedad y su relación con el cáncer y cómo evitar que una enfermedad inflamatoria intestinal se pueda llegar a degenerar o se pueda llegar a convertir en un cáncer de colon. Para efectos de esta charla, esta es la bibliografía en la que yo estoy basando mi información, básicamente con respecto a la Organización Europea de Cronicolitis Ulcerativa, el Colegio Americano de Gastroenterología y las más recientes acotaciones que hubo en el Congreso Virtual Europeo en octubre del año anterior. Y aquí tienen mi declaratoria de conflicto de interés. Para entrar en materia, entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre la que vamos a hablar muy brevemente en estos minutos, para enfocarnos propiamente en su relación con cáncer, es una causa importante de morbilidad, o sea, de enfermedad, que abarca no solo la parte intestinal de los pacientes, el intestino viene siendo como el órgano pivote de la mayoría de los síntomas, pero es una enfermedad con repercusiones también desde el punto de vista extraintestinal, afecta órganos diferentes al intestino y con una repercusión psicosocial muy importante, al ser una enfermedad que afecta a personas en edades muy productivas. Es una enfermedad esencialmente de gente muy joven, entonces tiene mucha repercusión en todo lo que son las esferas psicosociales de la persona que lo padece. Si a esto le juntamos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que trae intrínseco un riesgo de progresar a una displasia o eventualmente a una neoplasia, o sea, a un cáncer de colon, es una enfermedad muy compleja que tiende entonces a afectar diferentes componentes de la vida de las personas que la padecen. La enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación crónica del tracto digestivo
que ha ido aumentando cada vez más en los últimos años. Todavía está este concepto de que la enfermedad inflamatoria intestinal es de lo que son las enfermedades raras. Efectivamente, todavía es una enfermedad de prevalencia relativamente baja. Sin embargo, a lo largo de los últimos años hemos ido viendo cómo ha ido cambiando el perfil epidemiológico que teníamos de esta enfermedad. Claramente sigue siendo nuestro país todavía un sitio de baja prevalencia. Estas son enfermedades que vemos más en países más septentrionales, sobre todo en lo que son países europeos y América Latina de forma tradicional, igual que Asia, igual que África, siempre se han considerado lugares de baja prevalencia. Pero lo cierto es que durante los últimos años hemos ido viendo cómo cada vez tenemos más enfermedad inflamatoria intestinal. Una enfermedad que además se tiende a ver más en las personas que viven en ciudades con respecto a las que viven en el campo, que presenta dos grandes picos de distribución donde debuta la enfermedad. La gran mayoría de las personas debutan entre los 20 y los 30 años, enfermedades que afectan a edades muy jóvenes, con un segundo grupo de personas, mucho más pequeño ese grupo, cerca de un 20% de los pacientes que debutan entre los 50 y los 60 años, con una relación hombre-mujer en realidad muy parecida. La enfermedad inflamatoria intestinal ha ido cambiando este patrón epidemiológico en los últimos años, conforme se ha ido globalizando el mundo en todos sus aspectos. También se ha ido globalizando la salud y también se ha ido globalizando las enfermedades. Y de esta forma, lugares donde antes se consideraban de bajísima prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal han ido cambiando completamente el patrón de detección de casos a lo largo de los últimos 50 años. Esto es un fenómeno que se ha ido expandiendo por toda Asia, por África y por supuesto por América Latina, donde la enfermedad inflamatoria intestinal pasó de ser algo excepcional a una enfermedad de la que cada vez vamos encontrando nosotros más casos. Nuestro país no está ajeno a este fenómeno. Todavía no tenemos el dato consolidado franco de cuántos casos de enfermedad inflamatoria intestinal tenemos en Costa Rica, pero ya se está trabajando en la consolidación de una base de datos de diferentes centros para tratar de ya tener los datos reales de cómo anda nuestra prevalencia y eventualmente la incidencia de esta enfermedad en nuestro país. Doctor, sí. Para hacer una salvedad a quienes nos están observando, si desean hacer consultas, la pueden dejar aquí en el sitio de preguntas o algún comentario extra en el chat, y bien a quienes nos ven por Facebook en la transmisión de la asociación, de la página, que también nos dejen la consulta ahí para poder responderla luego. Excelente. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que agrupa dos enfermedades hermanas que en la teoría se encuentran bastante bien definidas, que a veces en la práctica nos cuesta un poco diferenciarlas. Enfermedad inflamatoria intestinal involucra dos enfermedades que se caracterizan por una inflamación crónica de diferentes sitios del tracto digestivo. Estas dos enfermedades son el CUSI o la colitis ulcerativa crónica inmunológica y la enfermedad de Crohn. Cada una de ellas con sus respectivas características, pero teniendo en común que se caracterizan por presentar un trastorno inflamatorio crónico de diferentes zonas del intestino. En el caso del CUSI, siempre de lo que es el colon, de lo que es el intestino grueso, empezando por lo general en el recto y de ahí comprometiéndose hacia cada vez más adentro, mientras que en la enfermedad de Crohn, estas inflamaciones se pueden presentar en cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, a través de los 8 metros de tracto digestivo. En ambas enfermedades, estas inflamaciones que se están dando en el intestino de los pacientes se traducen en forma de ulceraciones, de úlceras en el intestino, a partir de donde empiezan a surgir diferentes afectaciones en el día a día en el hábito intestinal de las personas. En el caso del CUSI, el colon, como les digo, es el que se ve afectado y por lo general empieza en la parte más distal, pero se puede ir extendiendo
e inclusive llegar a tener una pancolitis ulcerativa, o sea, donde todo el colon está enfermo. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, puede, como les digo, afectar cualquier sitio. Esto hace que su detección sea todavía a veces más difícil, porque al no estar en sitios tan accesibles, a veces se convierte en dolores abdominales de difícil abordaje donde no encontramos causa, y después de inclusive hasta 3 años de estudios nos damos cuenta que lo que el paciente tenía era una enfermedad de Crohn, donde se estaban dando ulceraciones en diferentes sitios del tracto digestivo debido a que tenemos un estado de inflamación crónica del intestino. Ambas enfermedades, CUSI y Crohn, agrupadas como enfermedades hermanas bajo el término de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen la característica de que secundario a la inflamación persistente van haciendo úlceras que producen trastornos digestivos en las personas que la padecen, y ambas tienen la característica en el contexto del tema que andamos abordando hoy, que es la prevención y la detección del cáncer de colon. Ambas enfermedades, CUSI y Crohn, tienen riesgo de eventual degeneración en cáncer de colon si nosotros no controlamos la enfermedad. Riesgo que va aumentando con respecto a los años en que la persona esté diagnosticada, y que va de la mano con el control que nosotros podamos tener de esta enfermedad. Al haber inflamación persistente en el intestino de los pacientes, hace que se vaya generando una serie de cambios que, si no los controlamos, pueden llegar a provocar que su enfermedad se degenere en un cáncer de colon. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa. En estas enfermedades es una de los aspectos en gastroenterología que más ha ido cambiando en los últimos años. Es muy emocionante ver el panorama actual que tenemos del manejo en nuestros días de la enfermedad inflamatoria intestinal con respecto a lo que teníamos hace 20 años. Lo que yo converso ahora con mis estudiantes en la universidad es completamente distinto de lo que yo aprendí en su momento, porque la enfermedad ha presentado un boom enorme de avance en conocimiento en los últimos años, que esto ha repercutido en que tengamos más tratamientos. Actualmente, la enfermedad cae dentro de las condiciones autoinflamatorias, donde hay un estado de inflamación persistentemente elevada en el intestino de los pacientes. Esto en personas que están genéticamente predispuestas a padecer la enfermedad y que se encuentran en zonas de riesgo, tiende a consolidarse la aparición de este estado inflamatorio. En la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que tenemos es una pérdida de la tolerancia inmunológica. El intestino es uno de los órganos que menos tiende a andar haciendo reacciones inflamatorias a las cosas, porque está muy expuesto. A veces estamos hablando y nos metemos los dedos a la boca, o la gente empieza a morderse la punta del lapicero. Entonces, si el tracto digestivo anda haciendo reacciones inflamatorias a todas las cosas que llegan de afuera, pasaríamos eternamente enfermos, ¿verdad? Entonces, el intestino es más como de dejar pasar, no nos inflamemos porque ahorita sale solo. En la enfermedad inflamatoria intestinal, precisamente lo que se pierde es esta tolerancia. El intestino pierde esta tolerancia tan grande que tiene a la mayoría de cosas que lo pueden afectar, y por el contrario, más bien, empieza a inflamarse de forma exagerada. Empiezan a activarse una serie de mecanismos distintos de inflamación que hemos ido detectando de forma cada vez más fina gracias a las investigaciones que se corren en todo el mundo en los últimos años. Pero lo que traducen es como tenemos una cascada inflamatoria activada, sobreactivada y persistentemente activada a través del tiempo en el intestino de las personas que sufren esta enfermedad. Se perdió esa tolerancia que tiene el intestino de no hagamos reacción inflamatoria, y más bien está el intestino siempre persistentemente inflamado.
Debido a esto, entonces empiezan a aparecer las úlceras que caracterizan la enfermedad inflamatoria intestinal, que como dijimos en CUSI se pueden presentar en cualquier sitio, que como dijimos en CUSI se pueden presentar en el colon exclusivamente, mientras que la enfermedad de Crohn se pueden presentar en cualquier sitio del tracto digestivo, desde la boca hasta la. Conforme se empiezan a desarrollar estas úlceras en el intestino de los pacientes que padecen enfermedad inflamatoria intestinal, entonces van apareciendo los síntomas. En CUSI, síntomas típicos de úlceras en colon: diarrea sanguinolenta, urgencia rectal, tenesmo. Tenesmo es esta sensación de que la persona quiere ir al baño a cada rato, y que cuando va queda con una sensación como de evacuación incompleta, una sensación asociada de pujo. Esto es típico de las colitis ulcerativas en el contexto de diarreas con sangre, mientras que en su enfermedad hermana, la enfermedad de Crohn, las afectaciones son muy heterogéneas. Puede ser un dolor abdominal con anemia, puede ser alteraciones de diarrea persistentes en que no se ha encontrado causa, puede ser molestias persistentes de articulaciones asociado a dolor abdominal. El patrón de una enfermedad de Crohn es muy heterogéneo porque puede afectar cualquier sitio del tracto digestivo. Esto hace que sea una enfermedad que cueste hasta 3 años más diagnosticarla de lo que se dura diagnosticando su enfermedad hermana, el CUSI. Además, ambas enfermedades se caracterizan porque pueden tener manifestaciones fuera del intestino, no afectar solamente el intestino, sino que algunas presentan diferentes irritaciones y diferentes afectaciones oculares, pueden presentar diferentes afectaciones de piel, afectaciones desde la parte psicológica, afectaciones articulares. Entonces, probablemente las personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal como CUSI y Crohn, lo que tienen es una enfermedad global, una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo, pero donde el intestino viene siendo el que sufre la mayor cantidad de los síntomas. Esta enfermedad, como presenta inflamación crónica, tiene inherente, además del deterioro de la calidad de vida de las personas que lo padecen si no se controla de forma adecuada, lleva además de la mano la posibilidad de que la inflamación persistente pueda llegar a degenerar en displasias y en cáncer de colon si nosotros no la controlamos. En los últimos años, como les digo, hemos aumentado muchísimo el conocimiento de esta enfermedad y eso ha permitido controlarla mucho mejor. Y uno de los aspectos más importantes para poder frenar la evolución de estas enfermedades es tener una detección a tiempo, es identificar prontamente síntomas que puedan sugerir que una persona tiene CUSI o Crohn para hacer los exámenes necesarios, ¿verdad? De entrada, cualquier persona que tenga diarrea con sangre, ¿verdad? Después de haber hecho un examen de heces y ver si no es una enfermedad de causa infecciosa, se recomienda que pase a un estudio de colonoscopía, un estudio endoscópico donde nosotros podemos ver en el caso del colon si se presentaran alteraciones que sugieran que una persona pueda tener un CUSI o que pueda tener un Crohn. Vamos a ver nosotros las úlceras en la colonoscopía y los diferentes hallazgos que nos pueden hacer pensar que una persona tenga esta enfermedad. Igualmente, si sospechamos de un Crohn, se recomiendan estudios donde nosotros podamos valorar intestino delgado. Intestino delgado era un órgano muy difícil de valorar hace algunos años porque es un órgano muy largo, es un órgano que está muy profundo, pero que ahora en varios hospitales a nivel caja, a nivel particular, tanto a nivel central como a nivel periférico, se cuenta con tecnologías que nos permiten explorar el intestino delgado como la cápsula endoscópica o como la enteroscopía, herramientas tan interesantes, tan novedosas como dar a una persona una pastillita a través que lleva incluida una cámara, y de esta forma nosotros vamos mapeando y vamos viendo las diferentes posibilidades de úlceras en el tracto digestivo a través de visores inclusive en tiempo real, y con lo cual nosotros podemos valorar y podemos
llegar prontamente a un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente, hecho el diagnóstico, que en realidad es la parte que a veces más cuesta, más retrasa, el enfoque del manejo va dirigido en tres cosas. Primero, en que la persona esté bien prontamente, que se le quiten los síntomas, que se le quite la diarrea, que desaparezcan las úlceras de su intestino y deje de sangrar y recupere su calidad de vida. Esa es una de las metas. Otra de las metas, controlar con la menor cantidad de efectos adversos las terapias que nosotros les damos y minimizar el riesgo de cáncer. Esos son los tres pilares en que nosotros basamos el manejo de esta enfermedad en la actualidad. Es muy importante porque en esta enfermedad nosotros tenemos que ser proactivos. Hay diferentes patrones que van a seguir la enfermedad. Hay enfermedades que podemos controlar muy rápidamente, pero hay enfermedades donde la persona le ponemos diferentes terapias y persiste activa o empiezan a hacer brotes cada cierto tiempo. Entonces, por eso en esto tenemos que ir buscando identificar tempranamente hallazgos que sugieran activación de la enfermedad. En la medida que nosotros tenemos la enfermedad controlada y el intestino sin inflamación, la enfermedad va a dejar de progresar hacia estadios en que el intestino empieza a dejar ya de funcionar adecuadamente, secundaria tanta inflamación, y en la medida en que nosotros controlamos la inflamación en el intestino, logramos controlar también las posibilidades de que este intestino avance a un posible cáncer. Está claramente descrito en enfermedad inflamatoria intestinal el concepto de ventana de oportunidad terapéutica, o sea, ser proactivos, identificar a ese paciente que se le puede complicar su enfermedad, que tiene datos de que tiene enfermedad severa, de que va a costar controlarla prontamente y tratar de hacer las intervenciones pronto, rápido, en una enfermedad temprana para empezar a evitar complicaciones que pueden llevar el tener una enfermedad en la que se te ulcera el intestino y que tenemos riesgo de llegar a un cáncer de colon si no lo controlamos. Es muy emocionante ver la cantidad de tratamientos que tenemos actualmente disponibles para enfermedad inflamatoria intestinal, prácticamente todos disponibles en nuestro país, y que definitivamente han venido a cambiar el paradigma, han venido a quitar este concepto de que había antes, de que tener un diagnóstico de CUSI o de Crohn era tener una enfermedad el que te iba a dejar sin calidad de vida y que muy prontamente la persona iba a tener que quedar con una ostomía permanente por el riesgo altísimo de un cáncer de colon. Ahora tenemos muchas formas de controlar la enfermedad. Porque tenemos muchas terapias disponibles. Con estas terapias, nosotros lo que buscamos es controlar la inflamación. Son diferentes alternativas con las cuales vamos controlando los componentes inflamatorios que estaban afectados en el intestino de nuestros pacientes. Y donde yo controlo la inflamación, controlo la displasia, o sea, la posibilidad de cambios premalignos, y controlo la posibilidad de llegar a un cáncer de colon. En estas enfermedades produce cáncer de colon en edades muy tempranas, porque como se diagnostica desde los 20 años, si yo no controlo adecuadamente la enfermedad, una persona a los 35 ya tiene 15 años de estar con inflamación persistente en su intestino, y la inflamación persistente lleva a displasia y la displasia se degenera en neoplasia, o sea, se degenera en cáncer. Existen diferentes factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que si yo tengo un CUSI o una enfermedad de Crohn, se pueda complicar más en un cáncer de colon. Dentro de esto se incluyen qué tan extensa es mi enfermedad, si involucra solo el recto, si involucra solo el colon, cuántos años tengo de tener el diagnóstico, qué tan inflamado sale cuando se hacen los estudios de endoscopía y de biopsias, si se han requerido cirugías, si hay pseudopólipos o formaciones polipoideas en los estudios que se ha hecho. Entonces, básicamente, lo más importante es que estos pacientes tengan un control cercano
cercano con su gastroenterólogo y se estén vigilando de forma persistente y de forma proactiva la posible evolución de su enfermedad inflamatoria intestinal. Es esperable dentro de la historia natural que hayan recaídas, que de repente se activó mal las úlceras, entonces ocupamos agregar algún tratamiento temporalmente, pero eso es parte de la enfermedad y esto lo podemos manejar. Y en la medida en que seamos proactivos, identifiquemos estas enfermedades de forma temprana, identifiquemos los brotes y establezcamos las terapias de forma adecuada, podemos evitar el riesgo de que la enfermedad se degenere en un cáncer. Si nosotros tenemos la enfermedad controlada, no hay inflamación. Si no hay inflamación, no hay displasia. La displasia es la que se degenera en neoplasia, en cáncer de colon. Entonces aquí lo que buscamos es ser proactivos y tener controlada tempranamente la enfermedad. El cáncer de colon que se produce sobre un CUSI o sobre una enfermedad de Crohn es con respecto al cáncer de colon de la población usual, sobre el que ustedes van a tener muchísima más información en estos días y que ya es un gran flagelo para nuestras sociedades, pero el cáncer de colon que se puede producir sobre un CUSI o sobre un Crohn es un cáncer que es mucho más agresivo, es un cáncer que es más que tiende a expandirse más hacia otros órganos, que se presenta en personas mucho más jóvenes. Entonces, básicamente, las recomendaciones es que nosotros tengamos un adecuado control de nuestros pacientes en el sentido de estar haciendo endoscopías periódicas, en cuanto nosotros le estemos haciendo al paciente colonoscopías cada cierto tiempo, vamos a poder ir identificando alguna zona que pudo haber tenido una displasia. Recuerden, la inflamación es la que va a degenerar en displasia y la displasia es la que se va a convertir en neoplasia, que es el cáncer. Entonces, a través de las endoscopías, nosotros nos damos cuenta de hacerle colono, vemos si el paciente sigue con inflamación y si sigue con inflamación, ajustamos las terapias a través de un estricto control de colonoscopía que se debe acortar los intervalos a estar vigilando cada 2 años después de 10 años de tener la enfermedad. Nosotros nos enfocamos en tener la enfermedad controlada, la enfermedad sin inflamación y teniendo en cuenta que si la enfermedad sigue activa, persiste el riesgo de cáncer en nuestros pacientes. Y que se va aumentando con la edad, ¿verdad? A veces uno ve 18% a 30 años. Podría tal vez de entrada no sonar tan escandaloso, pero estamos hablando de enfermedades que se diagnostican a los 20 años, a ninguna edad, pero a los 20 años, tener 30 años después, o sea, a los 50, un 20% de riesgo de cáncer de colon, son cifras muy grandes, son cifras muy escandalosas y por supuesto son cifras completamente controlables si en el abordaje de la enfermedad nosotros podemos tener controlado la inflamación en el intestino de nuestros pacientes a través de todas las terapias con las que contamos en la actualidad. Para ir a casa, me despido de ustedes agradeciéndoles que me hayan permitido compartir un poco de enfermedad inflamatoria intestinal, que es un tema tan bonito y que ha cambiado tanto en los últimos años. Estamos en una época completamente diferente de lo que es el manejo del CUSI y de la enfermedad de Crohn, porque tenemos muchas terapias que cambió el paradigma, que permitió que las personas recuperen su calidad de vida, que no lleguen a cáncer de colon, y con los nuevos tratamientos las metas actuales es tener la enfermedad controlada. Entonces, actuar tempranamente, controlar la enfermedad y su inflamación, aprovechando la ventana de oportunidad de hacer los cambios tempranos en el intestino y de esta forma tener controlado el riesgo de cáncer que podría tener esta enfermedad. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Quedo abierto a cualquier duda, a cualquier consulta y por supuesto deseándoles que sigan pasando una excelente jornada en estas actividades tan bonitas que les están organizando. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias por la participación y toda la información. Tenemos unas consultitas para ver si las detalla con más propiedad. Nos dice doña Bianca, buenas, tengo SIBO y una gastritis eritematosa ante trocoporal. Con diarreas severas, ¿se podría volver enfermedad de Crohn?
Ujú. Es una pregunta muy interesante. El SIBO y la gastritis per se son dos condiciones que podrían coexistir con una enfermedad de Crohn, no que se vaya a convertir en ella propiamente. ¿De acuerdo? Hay personas que pueden tener enfermedad de Crohn y además tener su gastritis antrocorporal o tener un SIBO asociado. Lo más importante es descartar que no coexistan las condiciones, ¿verdad? Puede coexistir una enfermedad de Crohn con alguna de estas dos opciones, no propiamente que a ninguna de ellas se vaya a convertir en un Crohn o que vaya a dar pie a una enfermedad de Crohn. Aquí hay otra que va relacionada. ¿El SIBO podría volverse una enfermedad de Crohn? Si aumenta ahí un poquito la información. Sí, como les digo, el SIBO propiamente no se va a volver en una enfermedad de Crohn. Actualmente, dentro de las líneas de investigación que se están haciendo estudios con lo que es el microbioma, o sea, las bacterias que tenemos en el intestino y cómo su modificación por diferentes medicamentos, por diferentes dietas o por diferentes zonas geográficas puede incidir en aumentar el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todo el componente de microbioma actualmente está en estudio, tanto de si puede tener relación con provocar la enfermedad, así como si también a través de modificaciones del microbioma pudiéramos llegar a opciones de control de la enfermedad. Y sí se cree que el microbioma sí es parte de los componentes establecidos que se requieren para desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal, más no por él mismo, más se requiere la parte del componente genético, la parte del componente inmunológico, que pierde el control de la regulación de la parte inflamatoria. Entonces, la modificación del microbioma pareciera jugar un rol importante, más no único, y que él por sí solo no se va a convertir en una enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, nos dice también, sufro de colitis a nivel familiar, también se da mucho, mi madre salió con cáncer de colon, ¿cuál sería el síntoma gatillo para acudir al médico? Ok, es muy importante, como existen siempre lo que se llaman los signos de alarma, ¿verdad? En el contexto de cuando uno padece de colitis y de lo que les van a estar hablando mis compañeros más en estos días. Pero los signos de alarma es algo que hay que ponerle más atención, la presencia de sangrado cuando se va al baño, la pérdida de peso no intencional, el dolor o síntomas que te despierten durante la noche o que no dejen dormir a la persona, siempre se deben considerar como signos de alarma y se debe priorizar la consulta médica. Aún así, aunque no existieran ninguno de estos síntomas, como ustedes lo van a ver ya cuando entren más propiamente en el tema de cáncer de colon, el cáncer de colon tiene una línea familiar muy importante y por el simple hecho de tener antecedentes familiares en primera línea, o sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos, ya es una indicación de un tamizaje proactivo, de no tener que esperar síntomas, sino que al menos 10 años antes de la edad que tu familiar tuvo algún problema, ya se debería la persona buscar atención médica y realizar estudios de colonoscopia, aunque no tuviera síntomas. Entonces es una condición más bien en la que si hay antecedentes en la familia, no esperar síntomas, ser proactivos y buscar esa detección temprana o descartar y asegurarnos que todo esté bien. Ok, tenemos dos más. Si la inflamación persiste, tiene que ver con que se produzca el cáncer de colon. En la enfermedad inflamatoria intestinal, sí. En la enfermedad de Crohn y en el CUSI, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, el riesgo del cáncer va en relación con la inflamación persistente. Entonces, en la medida en que uno controla la inflamación, puede controlar el riesgo de displasia y el riesgo de llegar a cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ser tan proactivos en tener ese intestino controlado y aprovechar las nuevas terapias a disposición para poder tener eso bien abordado. Ok, otra usuaria nos dice, tengo tiempo de tener dolor en el recto muy fuerte. ¿Podría estar asociado al CUSI? Ok. La proctalgia, que es el dolor rectal, junto con el pujo y el tenesmo, lo que decían es esta sensación como de querer ir al baño a cada rato y después de quedar con sensación de evacuación incompleta, pueden ser condiciones que están en relación con enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre que hay proctalgia, que hay dolor del recto, se recomienda que haya una valoración médica y idealmente acompañado al menos por un estudio endoscópico, al menos una rectoscopía flexible, al menos un estudio endoscópico bajo, puede ser
una enfermedad inflamatoria tipo CUSI perfectamente, pero también podría ser manifestación de muchas patologías anorrectales, también podría ser fisuras, también podrían ser úlceras rectales solitarias, también podrían ser pólipos. Entonces siempre se recomienda en presencia de dolor rectal que la persona acuda al médico para valoración. Perdón, le decía que tenemos una que nos llega, dice, gracias por la respuesta, porque se da el SIBO, yo llevo dieta libre de gluten y FODMAP, y aún así no mejoro medicada, pero con pérdida de peso y diarreas. Disculpa, es que te escuché cortado, entonces no te La encontré. repito. Sí, por favor. Ok, dice, gracias por la respuesta. ¿Por qué se da el SIBO? Yo llevo dieta libre de gluten y FODMAP y aún así no mejoro medicada, pero con pérdida de peso y diarreas. El SIBO o los síndromes de sobrecrecimiento bacteriano y las diferentes modificaciones a la flora intestinal usual que tenemos tienen mucha variedad de causas. Muchas veces puede ser en función de antibióticos que la persona ha tomado, muchas veces va en variación respecto a la dieta que la persona tiene, muchas veces va dirigido con una predisposición genética que hay a la carga, lo que se llama la carga genética del microbioma. El hecho de que no se controle junto con las diferentes intervenciones que ha hecho, siempre asegurar que no haya ninguna otra condición coexistente, que no sea solo la parte del SIBO, y también tener en cuenta la posibilidad de que si hay que extender estudios, de ampliarlos para ver que no haya ninguna otra condición asociada que esté haciendo que no mejore respecto a las indicaciones que te han dado para modificación de la flora intestinal. Ok, muy bien. Y vi un comentario de alguien, no sé si era una consulta, que me dicen que es un diagnóstico de CUSI, pero que no lleva control. No sé Ok, si adelante. por ahí, Pamela. No, yo lo vi que apareció, pero no lo vi más, pero sí me gustaría darle seguimiento a eso. A ver si lo ves. Permítame revisar. Por aquí dice, tengo 2 años de ser diagnosticada con CUSI y por el momento no la tengo controlada. Mi consulta, Okay. cada cuándo es recomendable hacerse una colonoscopía para ver el estado del intestino y la evolución de la enfermedad. ¿Cuánto después de una cirugía de colon se puede realizar una colonoscopía? Ok, con respecto a la primera pregunta La de primera, ajá. diagnóstico de CUSI, hace 2 años que aún no se ha controlado. El primer año, los primeros 18 meses del diagnóstico de la enfermedad en realidad son los más difíciles porque todas las personas se controlan a dosis diferentes, entonces todavía se está buscando cuál va a ser la línea a la que se va a poder controlar. Sí, idealmente al año ya deberíamos, como te digo, esto puede variar mucho el comportamiento de la enfermedad. Entonces, sí tener en cuenta que existen diferentes líneas de tratamiento y que tal vez si no estamos controlándolo con una línea de tratamiento, podemos avanzar a nuevas terapias, ¿verdad? La solicitud de colonoscopía en los primeros años va dirigido más que a control del cáncer, a controlar la inflamación de la enfermedad, porque eso es una enfermedad que está empezando. Por lo general, buscamos a 1 año, ya 2 años, tener la enfermedad completamente controlada con colonoscopías que se acerquen a la normalidad, o si no, ir escalando en las terapias a criterio del gastroenterólogo que esté llevando el caso. Y con respecto a los tiempos para una colonoscopía después de una cirugía, en realidad esto va a depender mucho de la indicación por la que fue la cirugía. Si fue una cirugía por un cáncer de colon, en realidad hay protocolos de seguimiento de cuándo es la primera colonoscopía, a los 3 a los 6 meses, y a partir, si el test está normal, pasamos a colonoscopía hasta 1 año, o va a depender también si cuando el paciente se llevó a sala ya tenía colonoscopía completa, o si tenía una lesión o un tumor que no dejó de explorar el resto del colon. En realidad, el tiempo de indicación de una colonoscopía después de una cirugía de colon depende de la indicación o de la enfermedad por la que el paciente tuvo que ser llevado a sala de operaciones.
Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por toda la información y la participación en esta tarde. Le agradecemos bastante. Ojalá todas las personas tengan, ¿verdad?, bastante información y puedan ir subsistiendo y enterarse más y prevenir este cáncer. A Lorna también Castro, que nos deja un comentario y nos dice: excelente charla, le agradecemos bastante por estar pendiente, al igual que todas las personas que están ahí conectadas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y que sigan teniendo un éxito y que sigan con estas actividades tan bonitas, y muchísimas gracias a todos también los que están dando el apoyo, y adelante, que estén muy bien, un gusto. Igualmente, bueno, a todos ustedes quienes nos siguen acompañando, les decimos que ahorita a las 4 vamos a tener otra charla para que siga ahí en sintonía y comparta la información en redes sociales, así que no se despegue.